les decía, imagínense entonces que tengo dos países, el país A y el país B. El país A que tiene una propensión al consumo alta, mientras que el país B tiene una propensión al consumo mucho menor, con lo cual, frente a un incremento del ingreso, de la renta, lo que obtengo es que el incremento del consumo del país B es sensiblemente menor al incremento del consumo del país A. ¿Lo ven? O sea, eso es lo que me está marcando la propensión al consumo. ¿Y eso qué me quiere decir? ¿Y con esto qué puedo entender? Y que frente a una recesión, ¿sí? Cuando la economía entra en recesión, ¿sí? Si por algún motivo logramos incrementar el ingreso, el país A enseguida va a salir de la recesión porque el consumo se dispara. Mientras que el país B, el consumo se dispara mucho menos, con lo cual va a tardar mucho más en salir de ese estado recesivo. ¿Lo ven? ¿Se entiende lo que estoy diciendo, che? Ahora, por el otro lado, así como decimos que el país A enseguida se recupera, bueno, ¿cuál sería la noticia favorable para el país B? Van a ahorrar más y los bancos van a tener más. Ahí está, van a ahorrar más. Y cuando vimos el flujo circular de la renta, lo que vimos es que el ahorro, ¿sí? El ahorro se canalizaba a través de qué agente. De los bancos. Bien. Y la salida de todo esto, ¿hacia dónde se dirigía? Hacia las empresas. En forma de inversión. Vale decir entonces que lo que estoy viendo es que el país A se va a disparar el consumo, pero en la medida en que se dispara el consumo aumenta la producción, y eso hace que, ustedes ya vieron con Romina la frontera de posibilidades de la producción, ¿no? Y entonces lo que estoy viendo acá es que enseguida llego a la frontera de posibilidades de la producción, y a partir de ahí no puedo salir, mientras que el país B va a tardar más. Porque no te depende también de que las empresas quieran invertir. Y ahí es donde viene la mano. Ahí es donde viene la mano. Si el ahorro es bajo, como en el país A, bueno, la cantidad de dinero por inversión es baja también. Mientras que en el país B, como el ahorro es mucho mayor, la cantidad de guita para invertir también lo es. Entonces la inversión va a ser más alta. ¿Pero el consumo no reactivaría la economía también? Sí, pero el consumo en el país B hace que la economía se va a reactivar en más tiempo, pero va a ser más segura la reactivación, porque va a estar acompañada de inversión. Mientras que acá lo que tenés es un gigante con pie de barro. O sea, sí, se reactiva la economía por motivo del consumo, pero enseguida vas a llegar al límite de la frontera de posibilidad de producción, con lo cual nuevamente vas a tener un parate. Es lo que se conoce como el stop and go. Avanzás, llegás al límite, te volvés a frenar. ¿Por qué? Porque no tenés una inversión que acompaña. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que Sí, digo, sí, chicos? no es rentable invertir No, no es que sabiendo no de sea que... rentable. No es que no sea rentable. Es que la economía no lo admite. No lo admite. ¿Por qué? Bueno, porque son grandes consumidores. Mientras que acá son súper ahorrativos. ¿Lo ves? O sea, llevándolo a términos más reales, y bueno, esto podría llegar a ser Argentina y esto podría llegar a ser Japón. ¿Entendés? No es que no haya consumo, pero el rebote en el consumo va a ser mucho más chico que el rebote en el consumo que tenés en el otro país. ¿Se entiende? Bien. Ok. Pero a lo que voy es, ¿en qué proporción eso va a las empresas? Porque las empresas tienen que querer invertir, y por ejemplo, yo pienso acá que hay como seguridad a la hora de... Bueno, pero Yo pará. lo pienso con Acordate que, acordate que, la acordate que producción. nuestra hipótesis
nuestra hipótesis, es que estamos en una economía cerrada. Con lo cual, de acá adentro no te vas a poder escapar. ¿Y entonces qué haces? ¿Entendés? O sea, no es que estás hablando de que te podés ir a otro país y podés crecer en otro lado. Acá estás hablando de una economía donde está cerrada la tranquera. Todo lo que podés hacer es de la tranquera para adentro. ¿Entendés? Porque si hablaríamos de una economía abierta donde hay intervención del resto del mundo, bueno, entonces ya ahí no solamente vas a tener el ahorro de las familias, sino que también tenés el ahorro del resto del mundo que puede entrar. Con lo cual el endeudamiento no lo tenés solamente con el sector privado local, sino que también lo tenés con el sector externo. ¿Entendés? Ahí te cambia por completo la matriz. ¿Lo ves? Sí, Entonces, sí, entiendo. O sea, acá tiene una economía que tiene un mercado interno, digamos. vos estás viendo o estás tratando de llevar esto a lo que es la Argentina. Ahí vos decís, bueno, pero entonces en la Argentina, ¿por qué voy a invertir con la inseguridad que hay, la inseguridad jurídica? Bla, bla? Bueno, sí, tal cual. Pero hay dos cosas que tenés que tener en claro. La primera, lo que nosotros estamos haciendo es aproximarnos a la realidad. ¿Entendés? Nos aproximamos a la realidad. Nunca vamos a llegar a la realidad. ¿Por qué? Y bueno, porque esto es un modelo teórico en una clase, en una materia que es informativa para ustedes. ¿Qué carrera está haciendo vos, Lucila? Estabilidad. No te entendí, perdón. Estabilidad. De vuelta. Contabilidad. Ah, para contadora pública. Bueno, imagínate que vos más adelante vas a cursar micro y macro. Y ahí vas a ver esto con más detalle cuando veas macroeconomía. ¿Entendés? Esto lo vas a ver con más detalle porque, bueno, esto se estudia un poco más en macroeconomía. Así y todo, no vas a llegar al grado de detalle de lo que ven los que están estudiando para la licenciatura en economía. ¿Entendés? Entonces, bueno, acá lo que estamos haciendo es eso, nos acercamos a la realidad, tratamos de entender la realidad desde un modelo teórico. La realidad es más compleja, obvio. ¿Se entiende? Bien. Así que entonces después vas a ser alumna mía cuando curses macro. Así que bueno, portate bien en este curso. Ok. Seguimos, chicos. Entonces, acuérdense que nosotros lo que estábamos buscando era la demanda agregada. Y la demanda agregada era consumo, inversión y gasto. Ya entendimos de qué se trata el consumo. Ya entendimos de qué se trata el consumo. Ahora vamos a ver de qué se trata la inversión y el gasto para lograr entender a la demanda agregada. Y entonces vamos a decir que la inversión y el gasto se mantienen constantes a lo largo de todo el periodo. Vale decir entonces que I más G son una constante. ¿Está? Y si son una constante, ¿cómo sería la gráfica de I más G? Perpendicular al eje Y. ¡Epa! Yo te Al diría, míralo, claro, míralo de esta forma. Para todo el rango de ingreso, siempre vas a tener el mismo valor de I más G. Perdón, me refería de Y y X. O sea, en ese caso sería I más G. Bien, bien, sí, está bien, te entendí. Me tiraste la I como el eje de coordenadas XY. Exacto, Perfecto. me olvidé del ingreso. Entonces, hablemos con propiedad. Este es el eje de ordenadas y este es el eje de abscisas. ¿Está? Bien. Y de esta manera entonces llegamos a tener por un lado el consumo.
Por un lado, el consumo. ¿Sí? Y por el otro lado, la inversión más el gasto. ¿Sí? Con lo cual, si podemos sumar al consumo con la inversión y el gasto, vamos a obtener la demanda agregada, que es lo que estábamos buscando. ¿Están de acuerdo? ¿Lo ven? Ahora, fíjense que ¿Por qué se pone la inversión y el gasto juntos? Porque aquí son porque como ambos. son dos constantes, ¿sí? Entonces, en vez de representar una recta de esta manera como inversión y otra como gasto, y entonces después sumarle y obtener una sola, bueno, ya la pongo directa y chau. Ah, ok, ok. O sea, imagínate, inversión más gasto sería 3 más 2, por ejemplo. Dos constantes, 3 más 2. Con lo cual, haría una gráfica en 3, otra gráfica en 2, y después diría que I más G, 3 más 2, haría la gráfica total en 5. ¿Lo ves? Bueno, pero yo acá hice una trampa. Y ustedes no la vieron. Fíjense. Fíjense. Cuando grafiqué el consumo, el par de ejes era consumo e ingreso. Cuando grafiqué la inversión y el gasto, el par de ejes era ingreso, inversión y gasto. Sin Pusiste producto embargo, ahora. ahora estoy metiendo el producto. ¿Y está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? ¿No habíamos puesto que producto era igual a inversión? ¿No? Al ingreso en todo caso. Claro, ingreso. Bueno, pero eso todavía no lo vimos. Esa es la segunda ecuación que tenemos que desarrollar. Por ahora seguimos con la otra, con que el producto es consumo, inversión y gasto. Al poner producto vas a poder, entiendo que vas a poder juntar la inversión más los gastos y el consumo en Claro, en un pero solo gráfico. para hacer eso, bueno, tengo que tener alguna lógica. Por ejemplo, ¿en qué unidades mido el consumo? En toneladas, No, en pesos. en pesos. El consumo fue de tantos millones de pesos a nivel país. El consumo de la ciudad de Buenos Aires está en el orden de los 7.000 millones de pesos, por ejemplo. ¿Sí? El ingreso, ¿en qué se mide? En pesos. En pesos. ¿Y la inversión y el gasto, en qué se mide? En pesos. En pesos. ¿Y el producto, en qué se mide? En pesos. En pesos. ¿Se acuerdan que el producto era el valor de todos los bienes y servicios finales? Por lo tanto, entonces, no hay ningún problema en reemplazar producto que mido en pesos por consumo, inversión y gasto que también lo mido en pesos. ¿Se entiende? Y entonces ahora sí, como tengo los mismos ejes, ¿sí? O sea, el consumo, la inversión y el gasto están enmarcadas en los mismos ejes. Así que tranquilamente entonces estas dos gráficas las puedo superponer en una sola. De manera tal que acá voy a tener la inversión y el gasto, ¿sí? Y acá voy a tener el consumo. ¿Y la demanda agregada? ¿A qué era igual? A la suma de esas dos rectas. Bien, entonces, cuando el ingreso es igual a 0, ¿cuánto vale la demanda agregada? Consumo, que es todo esto, Más
más la inversión y el gasto, que es todo esto. Con lo cual, si esto lo pongo acá arriba, voy a decir que la demanda agregada está pasando por acá. ¿Sí? ¿O no? ¿Me siguen en la construcción? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? No. En un punto como este, ¿no se entiende? Fíjate, si este nivel es 5 y este nivel es 7, ¿sí? La suma del consumo más la inversión y el gasto, ¿cuánto va a ser? 7 más 4, 11. Con lo cual, este punto de acá va a ser 11. ¿Qué es lo que hice? A estos 7, ¿sí? A estos 7 de acá, les estoy sumando estos 4 de acá. Y por eso me fui hasta ese punto. ¿Se entiende? Sí. Y a partir de ahí, bueno, punto a punto hago lo mismo, ¿no? Para este nivel de ingreso, bueno, todo esto es el consumo, y a todo ese consumo le sumo la inversión y el gasto. Es decir, voy a estar en un punto como este. Y así, punto a punto, armé la demanda agregada de esta manera. Como que lo inclinaste en relación al consumo. O sea, tenía la Claro, misma pendiente. pero miralo de esta manera, mira. Suponete que lo hago con una gráfica de áreas. Yo tengo un paralelogramo con el consumo. ¿Ves? Este es el consumo. Y esta es toda el área comprendida por el consumo. Y a toda esta área le voy a sumar el área del rectángulo, que sería I más G. Y la demanda agregada, ¿qué va a ser igual? Al área total. Y el área total, ¿a qué va a ser igual? Al área del rectángulo más el área del paralelogramo. Y esta sería Z. Es decir, fíjate que lo que termino mostrando es la misma inclinación que tiene el consumo desplazada en I más G. Ujú. ¿Se entiende lo que hice? ¿Se Sí. entiende la suma que estoy realizando? La suma del consumo, la inversión y el gasto. Sí. Bien. Y ahora que ya sé cómo se calcula y cuál es la ley de variación de la demanda agregada, bueno, vamos a la otra ecuación. El ingreso es igual al producto. Con lo cual, si grafico esto, Puede ser a mí hay algo que no me quedó claro. ¿Por qué pudiste reemplazar entonces el producto por la de consumo? porque todo se mide en Eh, pesos. Porque todo tiene la misma unidad, pesos. ¿Entendés? Entonces, como todo pero tiene la misma unidad, pesos, no hay ningún problema. ¿hay producto que estaría representando todos los productos que se compraron? El producto es lo que desarrollamos la clase pasada, como el valor de todos los bienes y servicios finales producidos en la economía durante un periodo de tiempo dado. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Y entonces, como es el valor, por eso es que lo medimos en pesos. Claro. Bien. ¿Y pero qué diferencia con el consumo? Para mí, porque para mí el consumo es lo mismo. Es lo que se consume en todos los productos que se consumieron. No, pero el Que uno es producto, lo que nosotros vimos cuando calculamos el producto, ¿te acordás que en el flujo circular de la renta, ¿no?, separamos lo que pasaba en la empresa, y vimos que de la empresa salía el producto y lo que entraba era el consumo, la inversión, el gasto, las 6 por menos las 5. Entonces decíamos que otra óptica, otra manera de ver el producto era a través de la demanda.
¿La demanda de quién? Y la demanda del sector privado, consumo e inversión, la demanda del sector público, el gasto, y la demanda del sector externo, es por menos import. Así como también dijimos que el producto también lo podíamos ver desde la óptica del ingreso. Y entonces todo lo que se produjo es igual a todos los salarios, más todos los intereses, más todas las rentas, más todos los beneficios, ¿cierto? Entonces, en esa triple dimensión es en donde siempre terminamos trabajando. ¿Está? Entonces, vayamos a graficar esta ecuación. El ingreso es igual al producto. Cuando el ingreso es 0, ¿el producto cuánto vale? 0. Cuando el ingreso es 10, el producto vale 10. 10. Y en 100, 100. Vale decir que la recta que representa el ingreso igual al producto es una recta de 45 grados, ¿cierto? Porque la recta de la tangente de 45 grados, ¿a qué es igual? La tangente de 45 grados es igual a 1. ¿Está? Y justamente lo que ustedes están calculando, fíjense, lo que ustedes calcularon como la pendiente, ¿sí? Lo que ustedes calcularon acá como la pendiente, ¿sí? Es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, vale decir la tangente del ángulo. ¿Se acuerdan de trigonometría? ¿Qué se van a acordar? No se acuerdan de nada. Nada. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Cateto al cuadrado igual a exposiciones al cuadrado. No. ¿Cómo? Algo un poquito, un poquito. Bueno, ¿y de dónde viene eso de Pitágoras? Mira, eso de Pitágoras, donde vos decís que en un triángulo rectángulo, a cuadrado más b cuadrado es igual a c cuadrado, ¿sí? Lo que estás diciendo es que este cuadrado de b por b y este cuadrado de a por a va a ser igual a este cuadrado de c por c. ¿Lo ves? O sea, la superficie del cuadrado es lado al cuadrado. ¿Mm? Esto es lo que encuentra Pitágoras. Este es el gran hallazgo de Pitágoras. Y a partir de acá sale algo maravilloso. ¿Sí? Que 9 más 16 es igual a 25. Es decir, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. ¿Lo ven? Con lo cual, si ustedes agarran una soga, y le hacen 12 nudos, ¿sí? Tienen lo que se llama la escuadra egipcia, donde arman, ¿sí? tres nudos de este lado y 4 del otro, y tienen justamente marcado el ángulo recto. Esto se usa cuando ustedes quieren demarcar en un campo. ¿Sí? ¿Cómo hacen para marcar 90 grados en el medio del campo? Con una escuadra egipcia. Una soga, 12 nudos y tienen el problema resuelto. ¿Lo ven? Maravilloso. ¿Se dan cuenta? Todo esto viene de aquella época, de la época de los griegos. Gente inteligente los griegos, si los hay. Bueno, sigamos con lo nuestro. Entonces, fíjense qué interesante, ¿no? Por un lado tengo a la demanda agregada, ¿sí? Y por el otro lado
tengo aquel ingreso es igual al producto. Y nuevamente tengo las dos gráficas contenidas en los mismos pares de ejes. Con lo cual, tranquilamente, entonces, ahora las voy a superponer. Y en la superposición, me encuentro con esta gráfica. ¿Hay algún punto que les llame la atención en esta gráfica? ¿Y dónde se juntan? La intersección de ambas gráficas, sí señor. ¿Y cómo me definirían este punto? ¿Es lo que vale Z para ambos? De vuelta. ¿Es lo que vale el producto para ambos? Ah, más o menos, pero no. Yo lo que estoy viendo, lo que yo leo en esta gráfica es lo siguiente. Fíjense, para este nivel de ingreso, todo lo que se produce es exactamente igual a todo lo que la demanda quiere comprar. ¿Lo ven? O sea, para este nivel de ingreso, todo lo que la oferta envió al mercado, todo lo que se produjo, es exactamente igual a todo lo que la demanda quiere comprar. Por lo tanto, ¿sobra algo en este mercado? No, ¿Falta algo? no. Tampoco. Por eso decimos que es el punto de equilibrio, porque no sobra ni falta nada. ¿Lo ven? Para un punto como este, para este nivel de ingreso, ¿qué es lo que estarían viendo? ¿El producto? ¿Qué cosa? Que sobra stock, o sea, hay más demanda que ingreso. Vale decir, para este nivel de ingreso, la oferta envía esta cantidad de producto. Mientras que para este nivel de ingreso, la demanda quiere comprar todo esto. Por lo tanto, ¿qué está pasando? ¿Sobra o falta? Falta, hay una escasez. Falta producto. Por eso es que toda esta zona es la zona de la escasez. Y para este nivel de ingreso, ¿qué es lo que pasa? Lo contrario. Lo contrario, para este nivel de ingreso, la oferta envía toda esta cantidad de producto al mercado, mientras que la demanda solo quiere comprar esta cantidad. Por lo tanto, ¿qué va a pasar en este mercado? ¿Sobra o falta? Hay una Sobra. producción. Sobra. Por eso es que a esta zona se le dice que es la zona del excedente. ¿Está claro? ¿Lo ven? Y si estoy en este nivel de ingreso, ¿sí? Y sobró producto, ¿qué va a hacer el empresario, el fabricante en la próxima temporada? Va a producir menos. Va a producir menos. Y si produce menos, ¿qué va a pasar con la cantidad de gente que tiene trabajando? Lo va a reducir. Y si se reduce, ¿qué va a pasar entonces con el ingreso? Disminuye. ¿Y qué va a pasar con el consumo y toda la historia esa? También disminuye. Vale decir entonces que fíjense, esto se empieza a achicar y también se empieza a achicar esto. ¿Lo ven? O sea que parecería que las fuerzas del mercado lo estarían llevando al punto de equilibrio. ¿Se entiende? Y del otro lado pasa lo mismo, ¿no? O sea, de este lado, como veo que puedo vender más, produzco más, pero para producir más tomo una persona. Y ahora como esa persona tiene un salario, empieza a consumir. Vale decir, todo esto
también atrae al punto de equilibrio. ¿Lo ven? Ustedes me podrían haber dicho, bueno, no, pero acá en el excedente, bueno, si sobra producto lo exporto. Pero si me hubieran dicho eso, se hubieran olvidado que estoy con la hipótesis de que la Claro. economía es cerrada. ¿Se entiende? ¿Lo ven? ¿Queda claro? ¿Se entendió todo esto, chicos? Bueno, Sí, profe. hasta acá entonces fíjense que llegamos a entender uno de los objetivos que teníamos. ¿Está? El objetivo de entender de qué se trata la demanda agregada. Lo que todavía no sabemos es de qué se trata la política fiscal. Y entonces vamos a hacer algo hoy y lo vamos a terminar la clase que viene. Imagínense que estamos en una economía como esta, ¿no? Imagínense que el ministro de Economía decide aumentarle el sueldo a los jubilados. ¿Qué va a pasar? Y debería haber más ingresos, más consumo. ¿Ah? Para un cachito. ¿Qué va a pasar? Si le aumenta el sueldo a los jubilados, ¿eso quiere decir que aumentó el gasto, la inversión o el consumo? El gasto fiscal. El gasto, Pero que es justamente la porción de la demanda que puede manejar el sector público. ¿Están de acuerdo? Después, en la próxima temporada, veamos qué pasará, pero en este momento lo único que sé es que aumenta el gasto. ¿Me siguen? Y si aumenta el gasto, ¿qué va a pasar entonces con la demanda agregada? También aumenta. ¿De qué manera? Fíjense. El punto de equilibrio, digamos, va a estar corrido hacia la derecha. Claro, ¿por qué? Porque si aumenta el gasto, ¿qué va a pasar con esta recta? Sube. Sube. Y si sube esta recta, entonces ¿qué va a pasar con la demanda agregada? Sube. Sube también. Vale decir entonces que voy a tener una nueva demanda agregada, ¿sí? Y la economía se va a ubicar en este punto B, siendo este desplazamiento la cuantía del incremento del gasto. ¿Lo ven? Y esto produce entonces un incremento del ingreso. ¿Lo ven? Ahora, fíjense, el ingreso se incrementó en todo esto. ¿Sí? Mientras que el gasto se incrementó en esto. Oiga, ¿cómo? El ingreso se incrementa en una cuantía mayor a lo que es el incremento del gasto. ¿Verdadero o falso? bueno, no entendí. ¿Podés repetir lo que dijiste? Fíjate la gráfica. Fíjate la gráfica. El desplazamiento del gasto es mayor, menor o igual al desplazamiento del ingreso. Y el desplazamiento del ingreso es todo esto. ¿Sí? El desplazamiento del ingreso es todo esto. Mientras que el desplazamiento del gasto, ¿ves? Es más grande el de ingreso. Es más grande el desplazamiento del ingreso que el desplazamiento del gasto. ¿Lo ven? Sí, sí. Bien, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Y atrás de esa pregunta viene la otra. ¿Por qué? Sería falso porque, digamos, vos dijiste que
se le daba un aumento a los jubilados y eso sale del gasto público. Sí. Y no estaría aumentando el gasto en vez del ingreso en mayor medida, digamos. Míralo de esta manera. Míralo de esta manera. Le aumentaron el sueldo a los jubilados, ¿no? Y hay un jubilado que se compró un calefón. Y entonces, ¿qué pasa con la producción de calefones? Sube. Y entonces el fabricante de calefones toma una persona para cubrir ese incremento de la producción, que antes no cobraba un sueldo y ahora sí, y entonces ese tipo se compra una estufa. ¿Y qué pasa con la producción de estufas? Y También entonces sube. el fabricante toma una persona para cubrir ese incremento de la producción, ¿ah? Con una persona que antes no cobró un sueldo y ahora sí, y se compra un ventilador. ¿Y qué pasa con la producción de ventiladores y asociación? Vale decir entonces, como la plata es anónima y pasa de mano en mano, ¿ah? Produce un efecto multiplicador en el ingreso. O sea, con el mismo billete, ¿sí?